Te pido ores conmigo antes de comenzar este mensaje y que podamos recibirlo de la manera en que el Señor nos ha instruido y que en medio de la predicación, de la exposición de la Escritura y de la exposición de la historia, trates de ocupar tú un lugar correcto. Quiero decir esto, cuando Dios habló a Abraham para que tomara a su hijo y lo llevara a sacrificar, se lo dijo a Abraham, no te lo dijo a ti. Pero nosotros aprendemos de eso. Cuando el Señor dice, id y predicad, se lo estaba diciendo a sus discípulos. Id y predicar a todo el mundo, enseñando todas las cosas, la gran comisión. Pero nosotros, la iglesia, recibimos esa instrucción. ¿Qué quiere decir? Que ahí el Señor le habló a sus discípulos en ese momento y la instrucción era que enseñara a los que vendrían después, y ahí sí estamos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, en medio de esta comunión que tenemos como hermanos, no solamente te llenes de información, sino mires qué lugar puedes tú ocupar en esto. Por ello te pido que le rogáramos juntos al Señor para que Él nos pueda ayudar a ubicarnos en la historia, ubicarnos en la palabra y ubicarnos en este momento y lo que nosotros deberíamos hacer. Padre, hoy ruego para que tu palabra, Señor, pueda traer a nuestras vidas tu verdad, tu poder, tu gracia, tu benignidad, tu misericordia, y nos permitas a nosotros, Señor, aprender de ti y poder seguir siendo guiados por tu palabra cada día de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero tratar con ustedes un tema muy especial que tiene por nombre, pareciera que tuviera varios nombres, formados. No sé si ya lo tenemos en pantalla la imagen. La parte resaltada dice formados, ¿cierto? La parte resaltada dice formado, pero la parte no resaltada tiene otros componentes, y esos componentes son los siguientes. Vamos a buscarlo para yo ir con ustedes y tenerlo de manera organizada. La parte resaltada dice formados, pero antes de formados hay unas letras en blanco que dicen de, re y trans, ¿de acuerdo? Pero todo empezó como siendo formados por Dios. Y si usted quiere una demostración de esta gran verdad, sencillamente tendremos que recordar lo que la Escritura dice en Génesis capítulo 2, donde forma al hombre. La palabra del Señor dice que Él estábamos ya en huerto de Edén, y en el capítulo 2 se habla de la historia de la creación, no solamente de todo lo que existía y lo que Él quiso hacer, sino también que en el capítulo 2 pareciera que hubiera un nuevo comienzo, y es cuando el Señor dice que entonces el Señor Dios Todopoderoso tomó al hombre y lo formó al hombre. No tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. O sea, el hombre no existía. No fue de un mico, de un mono, de un chimpancé, de un gorila, no. El Señor formó al hombre. Ahora, esta es una creencia o una fe que tiene un nombre en la doctrina y en la teología. Se llama creacionismo. ¿Qué quiere decir creacionismo? En que fuimos creados. Se contrapone a algo que se enseña todavía en las escuelas y tiene por nombre evolucionismo. O sea, que el hombre ha sido, por la evolución del hombre, y el hombre ha evolucionado incluso algunos de una ameba, de un parásito, una cosa bien diminuta allí, viva, y que se transformó en lo que hoy nosotros somos.
Ellos no pueden demostrar esto de esta manera. Y nos acusan que nosotros no podemos demostrar que Dios nos formó. Y bueno, para eso hay un tema y un año completo para hablar acerca de las intersecciones, no solamente en las contraposiciones, sino en las intersecciones de la teoría evolutiva y de nuestra fe creacionista, porque no lo voy a poner como una teoría. Doy por sentado que los que creemos en el Señor estamos convencidos de que Él nos creó a su imagen y semejanza. Yo lo creo, tengo la completa convicción de eso, y no solamente por una decisión tomada, sino por una convicción espiritual y por revelación del Señor. No considero en muchos aspectos la parte de la evolución del hombre, y algunos, sin ser científicos, nos juzgan como científicos, y unos, sin ser teólogos, nos juzgan sin ser teólogos, y entonces terminamos que unos científicos que no son científicos y unos teólogos que no son teólogos nos acusan a nosotros de mentiras. Pero para poder llegar a la conclusión de que hemos sido producto de la evolución de la nada, porque la nada, según para ellos, la nada sí crea algo, pero para los que creemos y hemos leído un poquito acerca de otras cosas, sabemos que de la nada lo único que produce es nada. El Señor formó al hombre, pero la estrategia de Satanás fue buscar la deformación del hombre. Por eso, formados, luego ¿qué? Deformados, y llega un momento en que somos reformados para poder ser transformados. Entonces, eso quiere decir la imagen pues que hoy tenemos. No sé si todavía está ahí. Formados por Dios, deformados por el pecado, reformados por su palabra y la intervención divina, y transformados por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es básicamente para ilustrar un poco de lo que vamos a hablar hoy. Estamos una vez más en octubre del año 2025 y estamos celebrando otra vez la reforma. Entonces, por eso he traído esto, y estos días vamos a aprender no solo de la Escritura, porque es lo principal, la exposición de la palabra, sino también un poco de historia. Y quiero, antes de empezar, en cuanto al tema, leer una de las frases que más me ha impactado de uno de mis predicadores y escritores favoritos, que es Charles Hudson Spurgeon. Él escribió un día, no es una cita, ¿de acuerdo? Dice: vendrá un tiempo cuando, en lugar de tener pastores alimentando ovejas, los que se hacen llamar iglesia tendrán payasos entreteniendo cabras. Entonces, eso sencillamente usted podría solo dar una mirada por algunos lugares donde los que predican parecen más cualquier otra cosa menos predicadores de la palabra. Unos parecen recreacionistas, otros parecen motivadores, otros parecen coas, otros parecen psicólogos, otros parecen consejeros espirituales, pero hay un remanente, por supuesto, no diremos que son muy pocos, porque no lo sabemos con exactitud, no tenemos una estadística exacta para poder decir qué tanto, pero sabemos que son más los que engañan que los que dicen la verdad. Y Charles Spurgeon, al decir eso, vendrá un tiempo cuando, en lugar de tener pastores alimentando ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo cabras. Y creo que eso no es una palabra de Dios, pero sí un análisis que alguien estudioso pudo haber hecho, y hoy podemos ver a muchos siendo entretenidos en los lugares de congregación y no siendo edificados por la palabra. Antes de venir a la cita, quiero hacer un recorrido, quiero hacerlo lo más rápido posible. No me voy a detener en todo lo que quisiera, porque realmente sí quisiera detenerme en mucho y hacer ciertos comentarios. Voy a tratar más bien de leerlo para que entendamos, desde antes de leer ya le voy a decir hacia dónde vamos a llegar,
para que sea el objetivo de nuestra predicación el día de hoy, que podamos entender el objetivo de nuestra predicación. El objetivo de esta predicación es saber y entender que nosotros no creamos la reforma. La reforma no fue idea del hombre. La reforma fue el actuar de Dios en medio de los hombres, ¿de acuerdo? Y para ello quiero hacer una lectura de una secuencia de los hombres que han sido usados por Dios en la historia según la cronología bíblica. Y la voy a leer rápidamente. Por supuesto, se me va a escapar un montón de gente que Dios usó, porque todos los que existían allí y todos, muchos ocuparon un lugar muy importante, pero quiero hacer una anotación de ciertos hombres que fueron usados por Dios de manera poderosa, poder de Dios, ¿no? En los hombres, actuando en los hombres. No hombres poderosos actuando sobre un Dios débil, no, sino un Dios poderoso actuando aún sobre la debilidad humana. Empiezo la lectura, dice: secuencia de hombres usados por Dios en la historia según la cronología bíblica. Comenzamos con Adán, seguido por Noé y los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Posteriormente, la narrativa incluye a Moisés y los jueces como Sansón y los reyes como Saúl y David, culminando en los profetas como Isaías y Jeremías. Y finalmente el papel central de Jesús y los apóstoles. Y empezamos. Adán, considerado el primer hombre según el libro de Génesis. Noé condujo a su familia a través del diluvio. Abraham, llamado el padre de la fe y figura central en la historia de Israel. Isaac y Jacob, hijos y nietos de Abraham, respectivamente, también figuras patriarcales. José, hijo de Jacob, conocido por su historia en Egipto. Moisés lideró a los israelitas fuera de Egipto y recibió la ley en el monte Sinaí. Josué guió al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida después de Moisés. Jueces como Sansón, Débora y otros, líderes militares y espirituales de Israel en el periodo posterior a la conquista. Saúl, el primer rey de Israel. David, el segundo y más famoso rey, unificador del reino y figura del linaje de Jesús. Salomón, hijo de David, conocido por la construcción del templo de Jerusalén. Profetas como Eliseo, Elías, Isaías, Jeremías y Daniel. Hombres que transmitieron mensajes divinos, advirtieron y guiaron al pueblo. Jesús, la figura central del cristianismo, considerado como el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y Rey nuestro. Luego apóstoles como Pedro, Pablo, Juan, discípulos de Jesús, quienes expandieron el mensaje cristiano después de su resurrección. Fuimos formados por Dios, deformados por el pecado, reformados a través de la historia con la intervención de algunos, porque lo que ocurrió es que en nuestra deformación a causa del pecado, Dios ya tenía el plan para que nosotros viniéramos acá. Y por eso no quiero hacer un énfasis hoy. Lo que ocurrió por allá en el año, eso lo hemos visto tantas veces, en 1517, las 95 tesis clavadas en la iglesia de Wittenberg por Martín Lutero. Sí, esto es importante y la apariencia es que ese día, en 1517 de octubre, fue que tuvimos nosotros la reforma protestante. No, solamente fue uno de los momentos que Dios usó para recordar la razón por la cual usted y yo debemos volvernos a la reforma, a lo que Dios instituyó, porque parecía que incluso en los tiempos del Antiguo Testamento a los hombres se les había olvidado quién les había formado, y además de eso también encontramos que la deformación fue por apartarse de las Escrituras. Y yo podría llamar hoy a la reforma como el llamado de Dios para que volvamos nuevamente a la santa palabra de Dios. Ahora, llegamos a Jesús, ¿verdad? Y ahora podemos ver también en la línea del tiempo hombres que no aparecen sus nombres, incluso algunos de los que tomaré en el transcurso de estos días en que predicaremos acerca de esto,
sí aparecen en la Biblia, pero ahora vamos a hablar no de los contemporáneos exactamente para esta época, sino a los que pertenecieron a la primera revolución reformada que hubo. Y quiero ahora mencionar a estos, en la línea del tiempo, los pre-reformadores. ¿Qué quiere decir pre-reformador? Que estuvo antes de lo que se llamó la Reforma. O sea, antes de 1517, antes de Martín Lutero. Y encontramos en esa línea de tiempo de los pre-reformadores y reformadores a la siguiente figura. Pre-reformadores: Pedro Baldo, un laico de Lyon en el siglo XII que promovió la predicación y la lectura de las escrituras en lengua vernácula. John Wycliffe, un clérigo reformador inglés del siglo XIV, conocido como Lucero de la Reforma, que tradujo por primera vez la Biblia al inglés. Jan Hus, un teólogo reformador checo del siglo XV que criticó la corrupción de la iglesia y abogó por la reforma en Bohemia. Girolamo Savonarola, un fraile dominico italiano que predicó en Florencia a finales del siglo XV criticando la corrupción eclesiástica y política. Ahora hablamos de los reformadores, quizás son un poco más nombrados. De pronto los nombres que he mencionado, usted dice, y eso nunca había oído de ellos, pero vamos a tratar de que podamos aprender no solamente de la Escritura, sino también de la historia de la iglesia. Y es necesario que sepamos esto, hermanos. Reformadores, nos acordamos, cuando hablamos de reformadores, el primero que vamos a recordar es a Martín Lutero, que nació en 1483, murió en 1546, era un monje agustino alemán que inició formalmente la Reforma al publicar las 95 tesis en 1517 en una puerta de la iglesia en Wittenberg y abogando por la justificación por la fe sola. De ahí empezamos ya a hablar acerca de las 5 solas. ¿Usted recuerda cuáles son esas 5 solas? Solo fe, solo gracia, solo Cristo, sola Escritura y solo a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Las 5 solas. Otro reconocido, Juan Calvino, me encanta, 1509-1564, teólogo y pastor francés que se convirtió en el organizador de la Reforma, estableciendo las bases de la doctrina calvinista y organizando la iglesia protestante. Quiero decir y recordar que estoy leyendo textualmente de lo que se dice de este hombre, pero quiero una vez hacer el énfasis en que la Reforma no la instituyó Martín Lutero ni Juan Calvino, sino que ellos fueron usados por Dios, pero por supuesto que Dios se hizo de hombres para que ellos pudieran transmitir luego el mensaje a nosotros. Y otros reformadores claves como Ulrico Zwinglio, líder de la Reforma en Suiza; John Knox, tremendo hombre usado por Dios, fundador del presbiterianismo en Escocia; Tomás Cranmer, arzobispo de Canterbury, que jugó un papel clave en la Reforma inglesa. Estamos hablando de algunos allí. Pero también hay que recordar, ahora me devuelvo un poco al Nuevo Testamento, con aquellos hombres llamados apóstoles, enseñados por Jesús. Y quiero recordar que si bien es cierto, la Reforma habla de unos periodos de tiempo, pienso que la Reforma la inició Dios al tratar, al exponer, al buscar, al procurar que los hombres supieran la realidad de las Escrituras y que vivieran conforme a su palabra. ¿Pasó algo contrario a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Ellos trataron de cambiar la palabra de Dios, se contrapuso a lo que Dios ya había dicho. ¿Qué hicieron estos? Trataron de tomar la palabra de Dios y acomodarla a lo suyo para convertirse en religiosos. Trataron, lo lograron. Cierta parte lo lograron. ¿Por qué?
porque muchos incluso hoy están siendo confundidos con un evangelio de error. Y tenemos que ser conscientes de esto. Había gente que creía algo y que muchos quisieron de pronto tratar de ir en favor de buscar la verdad de Dios y otros se los trataron de impedir. Pero Dios es soberano. Y Dios hizo lo que quiso hacer y lo que ha hecho está bien en todos los tiempos. Lo pregunto de otra manera. ¿Había oposición a la verdad de Dios en el Antiguo Testamento? Todo el tiempo. En el Nuevo también. Y hoy, igualito. ¿La oposición logró cosas en el Antiguo Testamento? Sí, logró cosas en el Antiguo Testamento. Pero que la prevalencia de la soberanía de Dios se impone sobre muchos. Y quiero de pronto aterrizar un poco acá para que no se vaya a malinterpretar mis palabras. ¿Cuántos de los que predicaron la verdad fueron condenados a muerte? Muchos. Entonces, ¿lograron asesinarlos a los predicadores de la verdad? Sí. ¿Cuántos profetas muertos? ¿Cuántos predicadores muertos? ¿Cuántos reformadores muertos? ¿Cuántos apóstoles muertos? ¿Cuántos hermanos hoy en las congregaciones y en los diferentes lugares muertos por predicar la verdad de Cristo Jesús? Entonces, ¿contraposición en la antigüedad? Sí. ¿Contraposición en la actualidad? También. Y contraposición en el futuro, hermanos. Eso va a ocurrir allí. Entonces, entendamos que la maldad del hombre lo que ha buscado es siempre torcer el propósito de Dios. En algunos casos han logrado callar y matar las voces de la verdad, porque sí lo han hecho y aún lo siguen haciendo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y como hoy, pero la voluntad soberana de Dios se hará en todo lo que Él quiere. Entonces podríamos recordar también a los apóstoles, ¿verdad? Recordemos a los apóstoles de Jesús: Simón, Pedro, Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, también conocido como Natanael, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el celote o cananita y Judas Iscariotes, que fue sustituido ¿por quién? Por Matías. Muy bien, por Matías. Entonces, quiero que lo veamos de una manera un poco más amplia, porque hemos llamado reformadores solo aquellos los que a partir de aquel día en 1517 encontramos que se inicia el periodo llamado Reforma. Pero así como Martín Lutero, John Huss, como John Knox, como todas estas personas que algunos considerados pre-reformadores, otros reformadores, Juan Calvino, en aquel tiempo aquellos hombres también buscaron que los hombres volvieran nuevamente a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque empezaron a deformar la palabra que Dios había dicho para autoabastecerse de todo lo que ellos querían. Eso ha ocurrido. Eso ocurrió en la historia y ocurre todavía hoy en este tiempo. Entonces, ahora vamos a la Escritura para dar un poco de forma a lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es que no somos reformados o no estudiamos la doctrina reformada o la teología reformada sencillamente porque queremos pertenecer a una denominación. No. Hablamos de la reforma, predicamos de la reforma, porque la reforma lo que hizo fue sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas en que la religión nos metió, para ver la luz y la verdad de nuestro Dios a través de la predicación de la verdadera palabra. Ahora vamos a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 24. Ya la tenemos, dice. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Mira lo que le dice. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí
maestro conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Hermanos, esto no solamente ocurrió en los tiempos de John Huss, de Spurgeon, de Martín Lutero, de los apóstoles. Toda la historia está llena de esto. Todos los hombres pecadores ávaros perdidos han tratado que todo el tiempo la verdad de Dios sea descalificada. Hermanos, desde la creación del hombre, en las escuelas nosotros vemos ya esto. Y no son lugares de culto ni nada de eso. Es la escuela donde llevas a tu hijo de 4, 5, 6, 7, 10 años. Es donde se deforma la fe. Es donde se deforma la verdad de Dios. Es donde se le da espacio a lo que hoy quieren llamar subjetivo. No, Dios es objetivo. Dios es no solamente objetivo, sino también radical, claro, conciso en lo que dice. Y hoy encontramos a muchos tratando de darle interpretación emocional a lo que Dios habló literalmente para que vengamos todos al arrepentimiento. No es que tú arrepiéntete en tu mente, en tu corazón. Sí, es necesario que nuestra mente y nuestro corazón nos arrepintamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Dignos frutos de arrepentimiento. Que cuando alguien se arrepiente tiene que tener frutos. O sea, ¿y qué son frutos? Acciones que demuestran que realmente estamos arrepentidos. No, pero basta, nada más con que tú, como te sientas tú. Es que lo importante es cómo tú te sientas. No es que yo voy a perdonar a mi manera y yo voy a buscar a Dios a mi manera. Tal cosa no está dentro del orden de Dios, hermanos. No. Ahora, he leído un artículo de Israel Serrano, no lo conozco y me llamó la atención. Y él escribió una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Qué ocurre cuando el evangelio deja de ser buena noticia y se convierte en un espectáculo? Y es más o menos lo que queremos hoy como congregación, o lo que el Señor me ha guiado para que podamos nosotros entender estas realidades. Hermano, donde hay espectáculo, ¿qué hay? Donde hay espectáculo hay gente. Todo lo que es un espectáculo llena. Una pelea de box, un juego de fútbol, un cantante con luces, colores, sonido, humo. Todo esto es un espectáculo. Y eso atrae a la gente. ¿Usted no le ha dado la curiosidad muchas veces de que cuando ve que hay un montón de gente reunida, usted no quiere ir a ver para ver qué es lo que pasa allá? ¿Qué será lo que pasa? Vamos. ¿Qué pasará allá? Y empieza uno a asomar la cabeza por la ventana y a mirar. Y al que viene de allá hacia acá, ¿qué es lo primero que tú haces? Pero, ¿qué pasó? Que yo veo tanta gente para allá. O cuando tú pasas por un local comercial o lo que sea, o una casa cerrada, y tú ves que hay un montón de gente en fila, lo primero que se nos viene a la cabeza es la pregunta: ¿qué pasará ahí? ¿Qué están dando ahí? Y más cuando ves que la gente entra y sale riendo, tú dices, ¿será que yo también voy y hago la fila allá? Hermano, todo lo que es espectáculo llama gente. Pero pregunta técnica, responda en sus corazones: ¿es el evangelio un espectáculo? Y hoy muchos han hecho del evangelio un espectáculo. Y ese espectáculo llama gente. Y ahora mi esposa al principio, orando por las personas que han estado enfermas, mencionó una verdad. Decía que la diferencia entre nosotros y muchos otros es que aquí no hacemos una bulla y de alguna forma nos convencemos de que a través de nosotros es que los milagros se obran. Hermano, Moisés no abrió el mar rojo. Ay, te escucho a veces diciendo, no, ¿quién fue? Y si le hubiera preguntado, ¿quién fue el que abrió el mar rojo? Usted hubiera dicho, Moisés. Él no abrió el mar rojo. ¿Cuál fue el profeta que hizo llover fuego del cielo? Y tú me vas a responder, Elías hizo llover fuego del cielo.
¿Cuál fue el profeta que detuvo la lluvia? Elías, ¿quién más? No, hermano. En esta tierra no cae una gota de lluvia si no es por la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Así que dejemos de pensar que el poder está en los hombres. El poder está y siempre ha estado en Dios. Vincúleme la palabra poder con un atributo de Dios. ¿Cómo? Omnipotente. ¿Por allá que escuché? Soberanía. Soberano. Dios es soberano. Todo lo que quiero hacer, eso haré. Ahora, nosotros estamos viviendo una época donde se ha cambiado la verdad de Dios, donde se ha cambiado el evangelio, donde se ha cambiado muchas cosas que Dios ha dicho por la comodidad del hombre, por el elogio del hombre, por la satisfacción humana. Hermano, hay quienes quieren cambiar la cruz que hay que cargar. No, quítame esta cruz. Y algunos piensan que su cruz es la suegra, el marido, los hijos, el trabajo. A veces me vienen aquí, no, es que mi trabajo me está matando. Ah, bueno, renuncia. Es que mis hijos me están volviendo loca. Bueno, entrégalo al bienestar familiar. No, es que mi hogar se está destruyendo, ya no me aguanto a mi marido, entonces lo quieres abandonar, ¿te quieres divorciar? Pues yo no puedo promover nada de esto. Pero son preguntas que van directamente al corazón de nosotros. ¿Cuántas mamás que están aquí han dicho, mis hijas, ellas me están volviendo loca? Pero quieren ir a entregar a sus hijos al bienestar familiar. Cuando le termino haciendo esa pregunta, dicen, no, mejor no. No, está bien, no, estoy exagerando solo un poco. Entonces, una vez la palabra de Dios fue dada, y esa palabra de Dios no solamente que la que formó al hombre, sino aquel que el pecado deformó, esa palabra de Dios reformó al hombre y lo transformó en una nueva criatura. Eso hace la palabra de Dios. Necesitamos volver a la Escritura. Si usted quiere ser parte de la reforma que Dios ha manifestado a través de los hombres de toda la historia, hermano, vuelva a la Escritura. No solo por las 5 solas. Es que en la Escritura encontramos todo. Y tenía conversaciones profundas con mi amigo Memo y con mi esposa, y le decía, de las 5 solas, si tuvieras que escoger una, ¿cuál escogerías? Voy a recordarle las 5 solas. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. De estas 5, ¿cuál escogerías? Las 5. Pero si tuvieras que escoger una, la más importante, ¿cuál escogerías? Solo Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia y solo a Dios la gloria. ¿Cuál escogería? Una, escoja una, la que más le gusta. La gracia, solo Cristo. Y yo divagaba y esta pregunta tonta, porque aunque eso no va a resolver absolutamente nada, por eso la llamo una pregunta tonta que yo mismo me hacía. Yo decía, es que sola Escritura. Que sola Escritura, o sea, quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esa misma palabra me recordó que la Escritura es Cristo. Y que a través de no me van a matar mis hermanos reformados, pero sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay Escritura, sin Cristo no hay gracia, sin Cristo no hay fe y sin Cristo no hay gloria. Y yo cambié hace poco mi concepción
o mi convicción en cuanto a que, no, es que solo la escritura, es que la escritura, eso no. Pero puedes saberte la Biblia, pero sin Cristo no hay nada. Te puedes convertir en una persona informada, pero no formada, mucho menos reformada y mucho menos transformada. Entonces, una vez el mensaje que sacudió imperios, reyes, que doblegó voluntades humanas, fue tomada por el hombre y se cambió, empezó la deformación en aquellos que escucharon un mensaje falso que no viene de Dios, que no habló Cristo, que no nos lleva a la verdad, que no nos libra del infierno. Cristo nos lleva una vez más al conocimiento pleno de la persona de Dios. Cristo Jesús nuestro Señor. Por Él nosotros somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, nosotros necesitamos recordar una y otra vez que tú y yo debemos volver a las escrituras. Es el grito de las entrañas de la reforma. Volvamos a la escritura. ¿Quieres saber cuál es el objetivo o cuál fue el objetivo de Dios para usar tantos hombres en la historia para podernos volver a lo que hoy incluso es nombrada como una denominación, las iglesias reformadas? ¿Y usted a qué denominación pertenece? Y empieza a buscar usted ahí: luterano, metodista, católico romano, presbiteriano, usted que viene siendo como adventista, testigo de Jehová, evangélico, no sé qué, y encuentra usted reformados, bautistas. Quiero decirte que la reforma clamó para que todos los que han creído en Cristo Jesús volvieran sus ojos una vez más a las escrituras y nos volviéramos cristianos, creyentes en las santas escrituras. Hermano, es que no va a haber una lista cuando entremos o sea, no va a haber una ¿de qué presbiteriano? Ah, entra. Usted, no, yo era luterano. No, también. Por allá yo era pentecostal. No, que usted no puede entrar. Y usted, carismático, no, los carismáticos no entran. Hermano, el Señor está llamándonos desde todos los tiempos y desde toda la eternidad a que volvamos nuestras miradas, nuestro conocimiento y amor por Dios basado en la palabra de Dios, no en nuestras propias emociones. Alguien que se vuelva de los ídolos. A veces el ídolo de muchos es su denominación. Yo podría llenarme de orgullo y me ufanaba cuando decía: en nuestra congregación reunimos 45,000 personas en el estadio El Campín en la ciudad de Bogotá. ¿Cuántos? 45,000. ¿Cómo va a ser? Sí. Ahí pertenezco yo. Y me sentía hinchado de la emoción porque reuníamos 45,000 personas. Me pregunto, ¿cuántos de esos 45,000 verdaderamente estaban envueltos a la fe que proclama la Escritura? Y muchos de esos eventos en los cuales participé, muchos eran motivados, más que por la palabra, por un espectáculo que se brindaba públicamente. Había un momento de cobro donde la boleta costaba y había otro momento donde abrían las puertas para que todos vinieran al Señor. ¿Y sabe cuál era el momento donde cobraban? Era donde también se predicaba la Escritura. Puedes tú cobrar porque por predicar la palabra. Hermano, no cobre por predicar la Escritura. El Señor se encargará de nosotros los que predicamos, a través de un empleo, a través de su gracia. Él sabrá de dónde traer el alimento para nosotros. Pero algunos hoy son llamados mercaderes de la fe.
que venden su mensaje, que venden. ¿Acaso Él nos cobró a nosotros? ¿Acaso el Señor te cobró a ti para perdonarte? Pero ¿sabes una cosa? Hoy muchos predican que para recibir un milagro tú tienes que pagar para recibir un milagro. ¿Cuál es la invitación, hermanos? Volvamos a las Escrituras. Hermanos, hoy quiero decirte que no me creas. No me creas a mí. Créele a Dios. No soy yo el lugar donde puedes depositar toda tu fe, porque soy tan pecador como tú. Vuelve tus ojos a Cristo Jesús. Él tiene la verdad. Él tiene el poder. Para Él y a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Se alzaron voces para llegar a lo que se denominó reforma. Se alzaron voces de patriarcas, se alzaron voces de profetas, se alzaron voces de apóstoles, se alzaron voces de los mártires, se alzaron voces de los llamados reformadores, se alzaron voces de los predicadores de la verdad. Aquel que utiliza el evangelio como fuente de ganancia. Hermano, que no cuente con que va a entrar al reino de los cielos. Porque el verdadero pago, si tú recibes un pago por una labor como esta de predicar la verdad del Señor, cuando tú llegues a la entrada de la gloria eterna, de la vida eterna para disfrutar con Dios, ¿sabes qué vas a encontrar? No, Señor, ya a usted se le pagó por un trabajo hecho. Hermano, o sea, si a ti se te paga antes por una cuestión, pues si tu paga era el dinero por predicar la verdad de Cristo, pues ya tienes tu pago. Si para ti predicar lo hacías por obtener un vehículo, un carro, una casa, dinero, joyas, etcétera, una vida, ya tienes su pago. Ya tienes su pago. ¿Sabe qué dice el Señor, dicho de otra manera? Los tales ya tienen su recompensa. Pero hay unos que no tienen ni recompensa. ¿Sabe por qué? Porque no hacen nada con la palabra de Dios. Salir de este lugar e irte a tu casa como si nada en tu vida hubiera pasado, eso no es hacer nada, hermano. Se alzaron las voces de muchos. Se alzaron las espadas. No solamente para defenderse, la palabra de Dios como espada para defenderse, sino también para atacar la maldad y el pecado en nosotros y en los hombres. Cada predicación era una antorcha que se encendía, y cada alma convertida al Señor, arrepentida a los pies del Señor, se convertía en una llama de fuego que propagaría un incendio espiritual de verdad. ¿Qué tan incendiado está usted? ¿O será que algunos se sienten como cuando el encendedor solamente bota ahí una chispita y no tiene llama? El Señor te ha encomendado a predicar. ¿A quién? Mira el que está a su lado. No azul, no, sino el que lo acompaña al lado de su silla. Ese está llamado a predicar el evangelio. Y usted también. Usted también. Entonces, mis hermanos, dentro de los estudios encontramos algo que se llama apologética. Y viene de la palabra apología. Y esa apología es la defensa o alabanza de alguien o algo. Y nosotros hacemos defensa y alabanza de nuestro Señor Jesucristo, su palabra y su palabra. Entonces, como les comenté, Martín Lutero, con sus reformas en 1500, con sus 95 tesis en 1517,
criticó fuertemente las indulgencias, enfatizando en la salvación por la fe, y su traducción de la Biblia al alemán fue fundamental para que nosotros pudiéramos hoy también recibir el mensaje de salvación. Urilco Zwinglio, por ahí se lo mencioné, Juan Calvino, Pedro Baldo. Quiero hablarles, de pronto no lo han escuchado mucho, pero John Wycliffe, él cuestionó la autoridad del papado y tradujo la Biblia al inglés. El primero que tradujo la Biblia al inglés fue John Wycliffe. Pero quiero leerle lo que encontré en la historia acerca de un hombre como este. Escuche lo que voy a leer. Cuando fue condenado a muerto a comienzos del siglo XV, John Wycliffe pudo haber pensado que, por suerte, ya llevaba 20 años muerto. Se lo voy a repetir a ver si usted lo entendió. Cuando este hombre fue condenado a muerte a comienzos del siglo XV, él ya llevaba 20 años muerto. ¿Usted entiende eso? Se lo voy a decir otra vez. Cuando él fue condenado a muerte, llevaba 20 años muerto. ¿Ya lo entendió? ¿No lo entendió? Continúo leyendo. Si hubiera escuchado él la sentencia, nunca le hubiera ocurrido. Se le hubiera ocurrido que 20 años después de condenado, lo sacarían de la tumba y quemarían sus restos y lanzarían sus cenizas al río Swift, en el centro de Inglaterra. Y eso fue exactamente lo que le pasó a este teólogo inglés de la época medieval, a quien se le reconoce haber instigado la primera traducción completa de la Biblia del latín al inglés, algo que estaba completamente prohibido por la iglesia. Esa traducción que hoy se conoce como la Biblia Wycliffe fue tan solo uno de los muchos cuestionamientos de Wycliffe formuló en contra del modus operandi de la Iglesia Católica, ideas que inspiraron un movimiento de descendencia considerado hereje y sentaron las bases de la Reforma o Revolución Protestante que surgió más de un siglo después de su muerte. Su argumento fue que la Iglesia tal y como existía a finales del siglo XIV no era un fiel reflejo de la Iglesia tal y como se podía rastrear en la Biblia, en los evangelios y en las epístolas y cartas, explicó Anne Hudson, profesora emérita de inglés medieval en la Universidad de Oxford, en un programa de la BBC dedicado a Wycliffe. Este hombre, imagínese usted esa locura. Ya lo habían matado, pero la condena sale 20 años después. ¿Sabe qué hicieron? Lo desenterraron y lo volvieron a matar. ¿Usted no cree que esto es una locura? Sencillamente por predicar la verdad y por hacer la vida un poco más llevadera para los que habríamos de creer. Hermano, recuerda que yo al principio de esta predicación o de esta enseñanza que el Señor nos permite tener, le dije que usted debía ubicarse también en la historia. Porque te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué está haciendo usted para que la verdad de Cristo corra por los lugares, incluso por donde usted mismo camina? ¿Cuántos mártires? Algunos de nosotros tenemos cara de todo menos de mártir. Algunos de nosotros tenemos muchos objetivos y metas en la vida, pero dudo mucho que una de ellas sea ser un mártir por la verdad en Cristo Jesús. ¿Cómo tú reaccionarías ante una persecución? ¿Y cómo reaccionarías ante un momento crítico en lo que tu vida costara si sigues predicando el Evangelio o si comenzaras a predicar el Evangelio? O al menos te tendrías que mantener en tu propia fe
en Cristo Jesús, la fe que Él te ha dado. Así que, mis hermanos, nosotros necesitamos ocuparnos de hacer lo que Dios ha llamado a hacer a hombres de carne y hueso, como Wycliffe, como Pedro Baldo, como Juan Calvino, como Ulrico, como Martín Lutero y como muchos otros más. ¿Sabe por qué? Porque la motivación de este tiempo regularmente no está en hombres de fe, sino en espectáculos que se crean por hombres para manifestar su poder ante los hombres y rebajar la palabra de Dios a un simple tiesto utilitario para poder convocar personas en el nombre de Dios, pero que realmente ellos lo que buscan es promocionarse a sí mismos ante muchos ojos que les ven. Pero ¿sabe una cosa? Eso va a acabar un día. Llegará el momento en que esto no será más, en que seremos visitados nuevamente por la presencia visible y palpable de nuestro Señor Todopoderoso, y la iglesia partirá con Cristo Jesús para su beneplácito y para su gloria. Aleluya. No sé si usted conocía esta parte de la reforma, porque cuando hablamos de reforma, creo que lo primero y creo que lo último que pudiéramos imaginarnos es a un monje llamado Martín Lutero clavando con un martillo las 95 tesis que colocó allí. Hay mucho más alrededor de la reforma. Y quiero terminar recordándote, el objetivo principal de la reforma es que usted y yo volvamos a las verdades bíblicas, y no solamente para informarnos, sino para ser formados por Él, por su palabra, y vivir una vida de transformación conforme a su plena voluntad, su buena voluntad, agradable y perfecta. Si yo le preguntara si usted es una de las personas que tiene que volver a la palabra, ¿usted qué me diría? Levante la mano a ver si usted tiene que volver a la palabra. Los que no la levantaron ya están en la palabra, o sea, ya están. Pero me temo que muchos no tienen que volver a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque nunca han estado en la palabra. Porque su palabra, la palabra del Señor nunca ha sido su guía de vida. Hermano, venir al culto no te hace cristiano. Escucharme a mí predicar no te hace evangélico, ni reformado. Un título, una bandera, no. Uno vuelve a la palabra cuando uno antes estuvo en la palabra. O sea, tú no estás, no es que no estoy en la palabra, tengo que volver a la palabra, pero nunca estuviste. Entonces, tú nunca estudiaste la palabra, tú nunca tuviste la palabra como algo que gobierna tu vida. O sea, ¿a cuál palabra vas a volver si tú nunca viviste en la palabra? ¿O crees que la vida religiosa que crees tener es vivir en la palabra? ¿Sabe por qué hombres como John Wycliffe, como Martín Lutero, como Jan Hus, como John Knox, como Juan Calvino, como Baldo, nos llamaron a volver a la palabra? ¿O llamaron a alguien a volver a la palabra? Te lo voy a explicar de esta manera. Ellos llamaron a los religiosos de la época, a los que predicaban, a los sacerdotes, a los curas, a que volvieran a la palabra. Aquellos eran estudiosos. Te voy a poner un ejemplo claro. Te voy a poner un ejemplo muy claro, muy bíblico en cuanto a Jesús. Y escucha esto.
Cuando un fariseo llamado Nicodemo se acercó al Señor Jesús, Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Pregunto, ¿estaba Nicodemo en la palabra? Sí, se sabía la ley, la Torá y los profetas. Pero sabiéndosela, realmente nunca estuvo en la palabra. Aquellas palabras de Jesús cuando dice, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Para él explicarle lo que realmente significaba lo que fue dicho, es porque aquellos, aunque se sabían la letra, no entendían ni papa de lo que la palabra estaba diciendo. A esos que estudiaron la palabra. ¿Quién fue Martín Lutero? Un monje. Ahí, encerrado en un claustro. ¿Contra quién peleó? ¿Contra el pueblo? ¿Contra los que no estudiaban la palabra? Jamás. Levantó su voz contra los, perdónenme la expresión, contra los ignorantes de la palabra. Él levantó su voz contra los que, teniendo la escritura en su poder, hacían todo menos lo que la palabra de Dios decía. Entonces ahora, perdóname este cuestionamiento e insisto, pero ¿cómo tú me dices que te vas a volver a la palabra si no la estudias, si no la lees, si nunca estuviste? Entonces yo podría decirte, ve a la palabra, así sea por primera vez en tu bendita vida. Ve a la palabra. Tú que nunca has estado, ve a la palabra. Tú que nunca la has estudiado, ve a la palabra. Y están unos que nunca han ido a la palabra. No tienen cómo volver. O sea, ¿cómo te digo yo? De pronto, no sé, aquí hay unos potentados, no sé. ¿Cuántos han ido a Disney en Estados Unidos? ¿Hay alguien aquí que haya ido a Disney? Diga sí. Alguien que no haya ido a Disney, diga no. Yo no te puedo decir vuelve a Disney si tú nunca has ido. ¿Cómo tú vas a volver a Disney? O sea, tú irías por primera vez. ¿Y sabe qué tengo que decirle, hermano? Ve a la palabra. No puedo decir vuelve a la palabra, porque si nunca has ido a la palabra o has llegado allí así, eso no sirve de nada. Hermano, ve a la palabra. Ve a la palabra. ¿Alguna vez has llegado tarde al colegio y el señor portero te ha dejado entrar? ¿A quién le pasó? A mí me pasó. ¿Alguna vez has ido a un lugar donde hay que pagar mucho dinero para entrar y viene alguien y te dice, ven por acá? ¿No? Y este dice, yo vengo con ella. Ah, no, adelante. ¿A alguien ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Alguien ha llegado a una fiesta alguna vez colado? Es que yo soy amigo de Jesús, entonces como Jesús es el novio de Valentina, entonces Valentina tiene una amiga, entonces como yo soy amigo y es la que está cumpliendo años, entonces como yo soy amigo de Jesús y Jesús va con Valentina, entonces yo me voy con Jesús para donde la amiga de ella. ¿Por qué? Porque es que yo soy amigo del novio de Valentina, que es la amiga de la que cumple años. ¿Alguien hizo eso alguna vez? Bueno, ya yo no lo hago, pero yo lo hice. Es el propio colado en la fiesta. ¿Alguien alguna vez ha entrado gratis al estadio? ¿Alguien alguna vez le han pagado la boleta para ir a ver? ¿Cierto? Pues en el cielo no será así.
¿Mis sobrinas han llegado tarde alguna vez al colegio? ¿Por allá alguna vez? De pronto. Y después dejaron pasar la primera hora y entraron, ¿verdad? En el cielo no. ¿Usted ha llegado aquí tarde cuántas veces a la congregación? Un montón de veces. Pocos son los que llegan temprano. A modo que no esté el hermano Jason ahí en la puerta, es el único que no deja entrar a veces a la gente. Usted puede entrar aquí. Y vengo yo y le digo 3 cosas y usted se lo olvida y el otro domingo otra vez vuelve y llega tarde. Así es usted. Nadie va a llegar tarde a la entrada del cielo. Nadie va a llegar tarde. Porque ni a la puerta llega. ¿Sabe por qué? Porque su camino es ancho. No tomó el camino para ella. Y del camino ancho al camino angosto, el único atajo que hay o puente que hay se llama Jesucristo. Hermano, tú no te vas a colar en el cielo. Porque de hecho la Biblia dice que hubo uno que se coló. Y ese que se coló, que estaba vestido de ropas distintas, lo sacaron. Pero no va a ocurrir. Era una parábola. Era una historia que el Señor contó. Porque ni siquiera dice que cuando el rey se acercó y le dijo, oye, degenerado, ¿tú por qué estás aquí? No. Le dice, amigo, ¿cómo fue que entraste aquí con esa ropa? ¿Sabe por qué? Porque la ropa que se usará en esa fiesta de boda, ya el rey la pagó y la entregó a los suyos. Y sin esa vestimenta, esa ropa que él te pone, tú no vas a poder entrar. Ni tú ni nadie. O sea, tú no vas a ser la segunda versión de Satanás en el cielo. No lo serás. Usted fue alumno y yo también. Y alguna vez dijimos, ojalá se le parta la pierna al profesor de biología para que llegue tarde o se enferme, se le muera la mamá. Yo todas esas cosas las oí. Ojalá se le muera la mamá al profesor de historia o al de matemática que hay examen hoy y que no haya clase. O que haya un derrumbe o que haya un terremoto, una cosa, porque yo no. Hermano, no va a pasar así con la ida al cielo. Tú puedes desearlo. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Esaú, quien lloró amargamente por recobrar su lugar y no lo recobró. Vendió su primogenitura. Saúl quiso comprar a Samuel, al profeta, diciéndole, no digas nada cuando vayamos allá, haz como si nada hubiera pasado. Pero Samuel le respondió, tu reino ha sido entregado a otro mejor que tú. Ya el Señor no estaba con él. Hermano, entonces si yo te digo vuelve a la palabra y tú te callas diciendo, no, sí tengo que volver a la palabra, te estás engañando tú mismo. Porque si nunca has estado, no tienes cómo volver, sino que tienes que ir a la palabra. La reforma nos llama a volver a la palabra, pero nunca podemos volver a un lugar en el cual nunca hemos estado. Hermanos míos, si no te puedo decir vuelve a la palabra, por lo menos acéptame el consejo de decirte, hermano, amigo, ve a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ve a la palabra.